La ciudad que más sufre con el tema de bloqueos, sin duda alguna, la sede de gobierno. No solamente por los bloqueos, sino también por las movilizaciones, marchas, gasificaciones. No hay combustible, las calles están con basura, no hay mucha movilidad en la ciudad de La Paz. Vamos a hablar de este y otros temas con el ex diputado y también ex candidato a alcalde. Estamos con el señor Miguel Roca. Un verdadero placer saludarlo. Miguel, muy buenas noches. Cintia y Ernesto desde Al Punto, bienvenido. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Cintia y Ernesto. Un gusto saludarlos y estar nuevamente en las cámaras de TVU. Y por supuesto un saludo cálido a todos sus televidentes. Querido Miguel, ¿qué es lo que necesita la ciudad en estos momentos? Ha habido una asamblea de la paceñidad, se han determinado muchas cosas, pero como dice el dicho, del dicho al hecho a veces hay mucho trecho. ¿Qué es lo que más urgente necesita la ciudad? ¿Cuáles son las medidas inmediatas? Mire, qué ironía. Mi campaña por la alcaldía la basé en una consigna, en un slogan: orden en La Paz. Y eso es lo que necesita La Paz y es lo que necesita Bolivia: orden, ley y orden. La Paz está sitiada desde hace 42 días. Si recordamos en la historia, mire, yo no soy ningún changuito, como decimos aquí en La Paz. No tengo memoria de algo tan intenso y tan dañino para la ciudad. He vivido desde mi niñez muchos golpes de Estado, muchas situaciones críticas en La Paz, y esta es una de las más agudas de las que tengo memoria. ¿Qué necesita La Paz? Orden. ¿Cómo se logra ese orden? Cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución, que es lo que juró el presidente Rodrigo Paz. Sabemos que se está jugando al desgaste. El presidente Paz, sus voceros, él mismo, y también escucho a algunos analistas decir que lo que quiere la gente que está alzada de manera violenta quiere victimizarse con algún muerto, esperando que el gobierno, como quien dice, caiga en la trampa o meta la pata y ejerza violencia, la cual resulte en algún muerto. Pero por Dios, llevamos 9, 10 u 11 muertos a raíz de esto. ¿Por qué los muertos de un lado, del lado de las víctimas pasivas que no están en ninguna afrenta sediciosa, ni golpista, ni ninguna protesta? ¿Por qué los muertos de la sociedad civil no le importan al gobierno? Ni a los que se llenan la boca hablando de los peligros a los derechos humanos de los que protestan. ¿Por qué 9, 10, 11 muertos no les importan? ¿Y por qué tienen miedo a que si la gente protesta y el gobierno, basado en la Constitución y las leyes, pone orden, que puede haber violencia y posiblemente un muerto? Es bien simple. Se anuncia estado de sitio, estado de excepción. Se anuncia a partir de tal hora no puede haber bloqueos, no puede haber reuniones de más de 5 o 10 personas, y sepan los que están bloqueando que va a ir, las fuerzas del orden van a ir a desbloquear, y si generan violencia van a recibir proporcionalmente, ¿no?, violencia en defensa absolutamente legítima y legal de las fuerzas del orden. ¿Cuál es el problema con eso? Es que realmente el presidente y su gobierno tienen una estrategia de quedar bien con Dios y con el diablo, y en pensar que es más importante quedar bien con Dios y con el diablo. Inclusive hay especulación pensando en una futura disque reelección el 2030. No hacen lo que juraron hacer: cumplir la Constitución y hacerla cumplir. Y lo he dicho, lo vengo diciendo hace semanas: si renuncias al orden disque para evitar violencia, inevitablemente vas a terminar con un desorden violento, y es a eso a lo que nos estamos encaminando. Miguel, justamente ayer conversábamos con el ex candidato también a la alcaldía acá de Palenque, y estábamos ampliando un poco este tema, ¿no?, de que La Paz habría desarrollado una dependencia excesivamente lo que es la sede de gobierno. En su criterio, ¿eso es así, Miguel? ¿La Paz depende tanto de la sede de gobierno? No, yo creo que eso es un mito, y me remito a los números. Ustedes saben, yo soy una persona como economista, como ingeniero, que más que en ideologías, yo creo en el análisis numérico, ¿no?, de los problemas que aquejan a la sociedad.
La Paz es una ciudad de 750,000 habitantes, 757,000 de acuerdo al último censo. Podemos decir, ahorita no tengo el dato, pero de esos 757,000, al menos 500,000 son gente que trabaja. En el sector público, en los ministerios, hay 30, 40,000 personas del nivel central. Y de esas 30, 40,000 personas en los ministerios será pues, no sé, la mitad, un poco más, la que está en La Paz. Entonces estamos hablando que en términos de empleo, de generación de economía, estamos hablando entre 20, a lo sumo 30,000 personas de 500,000. Entonces hay que comenzar a desmontar esos mitos, ¿no? La Paz, la economía paceña, sufre más de ser sede de gobierno de lo que se beneficia de ser sede de gobierno. Eso lo digo con contundencia, convicción y claridad. Tomando en cuenta estos 42 días de bloqueo, lamentablemente lo que más se afecta es la economía de los diferentes sectores, de los paceños. ¿Qué se puede hacer para poder recuperar una vez que pasen estos conflictos que parecen eternos? La ciudadanía está cansada de bloqueos, de movilizaciones, de marchas, y existe también el riesgo de enfrentamiento entre grupos que quieren volver a la normalidad, volver a trabajar, y estos grupos que se empecinan en seguir bloqueando como una medida de protesta. Inclusive se ha dado casos de que se han hecho bloqueos contra los bloqueos por falta de gasolina, y cualquier situación, lamentablemente, es la cultura del bloqueo. ¿Cuál sería, Miguel, el punto más importante para trabajar en la parte de la reactivación económica y principalmente acabar con estos bloqueos que son tan perjudiciales? Bueno, antes que eso, Ernesto, lo que acabas de describir creo que es una muestra contundente, una prueba de lo que digo. La economía de los paceños depende en una pequeña proporción de los funcionarios públicos del nivel central. Porque, ojo, de la alcaldía, de la gobernación, de instituciones paceñas, no importa si se es sede de gobierno o no, pero justamente porque la mayoría de los paceños vive al día de su trabajo por cuenta propia, desde gremiales, transportistas, artesanos, profesionales libres, comerciantes, en fin, es que hay tanto malestar. Porque tanto los que bloquean, que son dirigentes que ganan una millonada, el doble de lo que gana un diputado, un ministro o el propio presidente, eso siguen ganando. Y los que están bloqueando, que no son gente de La Paz, no son gente ni de las ciudades de La Paz ni del Alto, es Vox Populi, que reciben viáticos, es decir, están empleados en la actividad de bloqueo, entonces también están felices. Y la cantidad de confiscaciones de grandes sumas de dinero entre los bloqueadores lo demuestran. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner orden, levantar los bloqueos. El gobierno comete un error al desdeñar el gran respaldo que tiene del Parlamento Nacional. En 2 oportunidades, en prácticamente menos de 2 semanas, el Parlamento le ha dado un espaldarazo con 2/3 de sus votos. Primero para abrogar la llamada ley COPA, la 1341, y después para aprobar la nueva ley de regulación de estados de excepción. Ya tienen la cancha lista, la cama tendida para actuar como debería actuar. Tanto habla el gobierno de narcoterrorismo, que es cierto y lo respaldo, pero ahora vemos que se le pasan 108 toneladas, ¿no?, por sus narices, que aparecen en Arica de droga. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno? Yo soy de los que sí me molesta esa indefinición del gobierno. ¿En aras de qué? ¿Qué es lo que está defendiendo el gobierno con el famoso diálogo? ¿Diálogo de qué? Los que están bloqueando lo quieren tumbar, lo han dicho absolutamente claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que dialogar? Y no solamente eso, sino que los que lo quieren tumbar quieren volver a la agenda socialista evista, ¿no?, del movimiento al socialismo, de que están ahora inventándose que este es un problema en defensa de los recursos naturales y contra privatizaciones. No, es mentira. Decía en broma un amigo, justamente ayer escuchaba, no entiendo por qué le reclaman y quieren tumbar a Rodrigo Paz si no ha hecho nada. El presidente no ha hecho nada en 6, 7 meses, ¿no? Entonces,
realmente nos estamos jugando cosas muy serias. La ciudadanía paceña mayoritariamente se ha expresado y le exige al gobierno central a través de muchas manifestaciones, cabildos, el comité cívico, el consejo municipal, la asamblea de la paceñidad, ¿no? Bueno, perdón, quito la asamblea paceñidad manejada por el alcalde Doc Bailer, que tiene la agenda masista, pero todos los demás dicen, oiga, presidente, ponga orden, levante los bloqueos porque necesitamos trabajar, no solamente es nuestro derecho vulnerado y violado de la manera más abusiva y violenta, sino que necesitamos, ya no hay comida en las casas, ya no hay comida en los mercados, en los supermercados, no hay transporte, no hay gasolina, lo has descrito al inicio de esta nota, Ernesto. Entonces, es bien simple, porque no hacerlo implica que el gobierno, además, ya va a terminar en un estado de debilidad que no va a poder afrontar ninguna de las medidas, de las reformas que requiere la economía. Recordemos el trasfondo del problema de Bolivia. El trasfondo es que el modelo socialista del MAS no es que se agotó, como muchos dicen, es que jamás funcionó, fue un gobierno fallido, fue un gobierno de trampa, de embusta, de corrupción, de despilfarro, de ineficiencia productiva. Y eso hay que cambiarlo, si no cada vez más, cada día que pasa vamos a estar peor. Y insisto en algunos elementos, Ernesto, en un año, si no se toman medidas drásticas, no va a haber GLP para las garrafas, y la garrafa va a subir a 60, 80 bolivianos como se vende ahora en nuestras fronteras. Así de grave es. En 3 años no vamos a tener gas para encender nuestros focos, para generar electricidad, y nuestras facturas de luz se van a triplicar y cuatriplicar, solamente para hablar del tema energético, sin mencionar además la gasolina y el diésel. Y no se está tomando ninguna medida correctiva. Aparte de lo macroeconómico, se puede volver a disparar el dólar, se puede generar, la inflación está descontrolada. Entonces, no es pues cuestión de volver a la anterior agenda de estos vándalos violentos, ¿no? Que ahora se inventan que ellos, que son una minoría efectiva, pero minoría abrumadora, que ellos quieren poner la agenda económica con relación a una agenda socialista de un modelo fallido, probadamente fallido, que en la mayor bonanza de Bolivia, con el gas, que no la crearon ellos, sino la recibieron y la despilfarraron, ya no funcionó. Imagínate cómo va a funcionar en crisis. Y eso es lo que la gente se está olvidando. Y el propio gobierno, que tiene buenos economistas, como José Luis Rupo, como Gabriel Espinosa, ¿qué piensan que van a hacer? ¿Qué van a lograr con esta inacción, con esta falta de decisión? El gran problema en Bolivia, y con esto cierro esta intervención, Ernesto, es que no tenemos plata, no tenemos tiempo, pero lo más grave, el gobierno no tiene norte, no tiene claridad. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. El gobierno tiene que poner orden y poner norte, y para eso tiene el respaldo del Parlamento. Entonces, se debería sentar ya con Tuto Quiroga, con Samuel Doria Medina, con Edman Lara, con Manfred Reyes Villa, que tiene también una banca, y generar una agenda parlamentaria de salvataje para el país. Y con ese respaldo, poner fin a los bloqueos con la Constitución y la ley en la mano, pero con firmeza y con un norte claro, obviamente. Ser firme. Si no sabes para qué, si no tienes un norte, si no tienes claridad, ahí sí, no se justifica. Y ese es el gran pecado del gobierno. Miguel, usted está hablando en estos momentos del gobierno nacional y siempre fue muy sincero en hablar con nosotros. En su criterio, gobernador, alcalde César Ottbayer, el gobernador Luis Revilla, ¿están a la altura de esta situación en estos momentos de lo que estamos pasando en esta crisis, Miguel? Absolutamente no. El gobernador, como lo metieron a la fuerza por la ventana, y eso es un pecado, otro pecado del gobierno, que enojó a sus bases electorales, particularmente en La Paz, porque claramente Revilla no era el candidato de esa base, fue un capricho del presidente y su círculo palaciego. Revilla brilla por su ausencia, pero de una manera grosera, indigna. Y si bien Doc Bailer, bajo mucha presión de la ciudadanía y del Consejo, comenzó a pronunciarse, primero armó una asamblea de la paceñidad y sacó una resolución que no hemos visto, no es lo que los paceños quieren y lo hemos visto en las calles.
porque sacó una resolución pidiendo corredor humanitario, suplicando a los bloqueadores que dejen pasar un poquitito de oxígeno, un poquitito de comida y qué sé yo, y ambulancias. No, los paceños exigimos que se levante el bloqueo y el alcalde no ha tenido la claridad, los pantalones, porque sabemos, pues, es masista, ha sido masista, sigue siendo masista y será masista. Y se identifica más en su gestión con los bloqueadores que están comandados por su jefe Evo Morales que con los paceños. Y luego no sale con las mentiras del pollo, ¿no? Cuando el Senasac sacó a la luz que estaban trayendo pollo en mal estado, primero sale a decir que no, que entonces iban a cambiar de proveedor, que ellos habían frenado al proveedor y que iban a cambiar de proveedor. Inclusive mencionó otro proveedor privado. Y acto seguido se saca la chamarra en la misma conferencia de prensa, dice que la alcaldía no está gastando ni un centavo en esto. Entonces, ¿cómo es que la alcaldía tiene proveedores? Entonces, Revilla brilla por su ausencia y Dottweiler brilla por su complicidad, su funcionalidad a los bloqueadores, a Evo Morales, a su jefe, a su patrón del Chapare, y además con las mentiras que le restan credibilidad. Como se lo dije en un video, 1 de cada 5 paceños votó por él, y como va, hasta ese 1 de cada 5 va a dejar de creer en él si sigue así. Tiene que cambiar y tiene que actuar con transparencia y decisión, y en función de los paceños, no en función de agendas políticas que no son de los paceños, como es la de Evo Morales. Muy bien, Miguel, un análisis bastante claro de las necesidades de la ciudad de La Paz, arrancando por lo que es el orden, que es fundamental. El Comité Multisectorial ha determinado que le da 48 horas al gobierno, eso ha sido una resolución hace horas nada más, para que atiendas los pedidos de la paceñidad, entre otros de la asamblea, y de alguna manera se pueda atender el pedido de la gente que quiere seguir trabajando. Esperemos novedades en los próximos días, no sé hasta qué punto podemos llegar, ya son 42 días y ojalá podamos conseguir mejores días para todos los paceños y no paceños que residen en la sede de gobierno. Muchísimas gracias una vez más, Miguel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Ernesto y Cintia, y recordar lo que acabas de decir. El Comité Multisectorial, la Asamblea de la Paceñidad, todas las expresiones de los paceños dicen exigimos levantar los bloqueos. Y que el alcalde no quiera marear la perdiz haciendo una asamblea de la paceñidad direccionada a decir que estamos rogando por un corredor humanitario. Que el alcalde se ponga de una vez del lado de los paceños es la exigencia que le hago, que es, creo yo, representa a la mayoría de los paceños. Un abrazo y muy buenas noches a todos ustedes. Bien, muchísimas gracias, Miguel Roca, ex candidato a la alcaldía de La Paz, por este amplio análisis.